Gloria a Dios. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13. Aquí vamos a estar leyendo para tener la enseñanza en esta mañana. El tema de la enseñanza, preste atención porque le conviene. El tema de la enseñanza es bendición sobre tu casa. Bendición sobre tu casa. Primera de Crónicas, capítulo 13. 13. Capítulo 13, y vamos a estar leyendo desde el versículo 5. Leemos la palabra con la bendición que desciende de lo alto, que no añade tristeza, la bendición de Dios. Dice la palabra 13, capítulo 13, versículo 5, primera crónica. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sión de Egipto hasta la entrada de Amá, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat-Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat-Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Uza y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Amén. Señor bueno, Dios maravilloso, en el nombre de tu amado, queremos pedirte que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Y rogamos, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, nuestros oídos espirituales, Señor, para comprender la palabra que hoy ministras a nuestros corazones. Muchas palabras de hombres llegan a nuestros oídos, pero la palabra que tiene importancia es la que viene de tu boca, y esa la necesitamos hoy, Señor. Y las palabras de hombre con nuestro oído natural las percibimos, pero la palabra que viene de ti, Señor, queremos que nuestros oídos espirituales sean abiertos, puedan percibir, escuchar y entender lo que quieres decirnos en esta mañana. A ti sea la gloria, buen Dios, por tu grande amor, por tu inmensa misericordia y porque siempre, siempre hablas a nuestras vidas. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ven. Bendición sobre tu casa es el tema de la enseñanza. Y comenzamos el relato bíblico con la intención del rey David de traer el arca de Dios a su ciudad, lo que se conocía como la ciudad de David. Y esta buena intención, este buen propósito de David, lo vemos acompañado de un suceso que marcó una tragedia y que también tocó el corazón del rey. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel está peleando
con los pueblos vecinos. Pero uno de estos pueblos tomó el arca de Dios. Y vamos a ubicarnos un momentico en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, porque vamos a ver que el pueblo de Dios ve cómo el arca se la lleva otro pueblo. Gloria a Dios. En Primera de Samuel, capítulo 6. Bueno, Crónicas. No, Primera Crónica, había hecho Primera Crónica, pero es en Samuel. Disculpe, mis hermanos. En Primera de Samuel, capítulo 6, vamos a ver cómo el arca de Dios pasa al pueblo de los filisteos. Capítulo 6 de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios, el versículo 1. Primera Samuel, capítulo 6, versículo 1 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? 7 meses, ok. Para que vayamos llevando la secuencia del tiempo que el arca estuvo fuera del pueblo de Israel. Quiero que tomen en cuenta, mis hermanos, que cuando hablamos acerca del arca de Dios, entendemos que es la presencia de Dios que está manifestada en un lugar. Cuando Dios le da las instrucciones a Moisés acerca de la construcción del arca, Dios le dice todas las medidas, la forma del arca y las cosas que se iban a meter dentro del arca. Pero lo importante no era el objeto en sí, el arca, sino la presencia de Dios que representaba el arca. El arca no era Dios, para empezar, ni era un ídolo, ni era una imagen, sino que era algo que Dios mandó a construir, donde dijo: quiero que en esa arca, dentro de esa arca, vayan a meter la ley que les he dado, ¿sí? Todos los 10 mandamientos, y también la vara de Aarón que reverdeció, y también una porción de maná que nunca se echó a perder. Estas 3 cosas estaban dentro del arca. Y misteriosamente, la vara de Aarón se mantuvo como si hubiese reverdecido, como que si estuviese sembrada. O sea, nunca perdió ese reverdecimiento. Y el maná que estaba dentro del arca nunca se echó a perder. Y las tablas de la ley también estaban ahí. Quiere decir que dentro de esa arca había algo sobrenatural. Y lo sobrenatural que estaba dentro del arca es lo que en verdad le da importancia al arca en sí. El arca era como cualquier otro objeto, o como nombrar este lugar en el cual usted y yo estamos hoy dentro. Dentro de este local estamos un grupo de personas, pero lo más importante de lo que está aquí dentro no somos usted y yo en sí, sino la presencia de Dios en este lugar. Amén. La presencia de su Espíritu. Cuando Pablo le escribe en una de sus cartas a la iglesia, le dice: ¿acaso ustedes ignoran que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? Eso nosotros no lo hemos estimado ni lo hemos alcanzado a comprender. Si la iglesia de Jesucristo hoy comprendiese lo que es ser templo y morada del Espíritu Santo, entonces la iglesia se imaginaría, por esta lectura que acabamos de tener acerca del arca, que usted y yo representamos esa arca, donde estaba la presencia de Dios. Y lo que le daba poder a esa arca no eran las cosas que estaban en ella, como el maná, las tablas de la ley o la vara de Aarón. Lo que le daba esa autoridad al arca era la presencia de Dios en ese lugar. Cuando estamos ubicados aquí en Samuel, en el capítulo 6, vemos que los filisteos se han llevado el arca. En el capítulo 5 dice que el arca estuvo en tierra de los filisteos 7 meses.
Estuvo en esa tierra 7 meses, pero en el tiempo que estuvo el arca en tierra de los filisteos, como se dice criollamente en Venezuela y también en Colombia, los filisteos pasaron roncha, los filisteos se la vieron mal, los filisteos pasaron trabajo, los filisteos sufrieron enfermedades, los filisteos sufrieron por plaga de ratones. Escuchen, porque ellos en medio de una batalla dicen, no, pues aquí está el arca del Dios de Israel, y como ya hemos vencido al pueblo de Israel y ahí está el arca, llevémosla, porque el Dios de Israel es un Dios fuerte, y si esa arca está con nosotros, pues el Dios de Israel va a estar con nosotros. Escuchen, porque aquí hay algo interesante. Se imaginaron los filisteos que teniendo el arca ya ellos serían vencedores sobre otros pueblos, porque el Dios de Israel, que supuestamente moraba en esa arca, iba a estar con ellos también allá. Pero dice la palabra que Dios habita en medio de la santidad. Amén. Dios habita en medio de la santidad. Y aquí viene un detalle. Toman el arca, inmediatamente la primera ciudad donde está esa arca, las personas comienzan a enfermarse de tumores y una plaga de ratones comienzan a minar en esa ciudad. ¿Qué enfermedades traían los ratones? No sé, pero alguna enfermedad también provocaban los ratones y los tumores que crecían en su cuerpo. Cuando han pasado aproximadamente, qué sé yo, un mes, mes y medio, ellos dicen, no, vamos a pasar esta arca a Ecrón, otra ciudad. Y cuando llegó el arca a esa ciudad, inmediatamente empezaron a enfermarse las personas con tumores grandes que salían en su cuerpo y plaga de ratones. Y entonces dijeron, no, pasemos la otra. Y llegó el arca a otra ciudad y la gente se escandalizó, nos mandaron el arca del pueblo de Israel, nos quieren matar. Y apenas llegó el arca a ese lugar, comenzaron a enfermarse y a morir personas. Y los tumores crecían en su cuerpo y plaga de ratones. Entonces, la plaga de los ratones comenzó a minar las ciudades de los filisteos y los tumores también tocaron su cuerpo. Pero el arca de Dios estaba ahí. Escuchen, la presencia de Dios estaba en medio de los pecadores. La presencia de Dios estaba en medio de los paganos. La presencia de Dios representada a través del arca estaba en medio de un pueblo idólatra, un pueblo vendido al pecado, vendido a la idolatría, un pueblo que se doblegaba ante imágenes y dijeron, bueno, aquí tenemos a nuestros dioses, tenía un dios que se llamaba Dagón y tenemos otros dioses, y ellos decían, y también tenemos al Dios de Israel. Pero cuando ellos tenían sus dioses nada más y no tenían el arca de Dios en ese lugar, ellos no se enfermaban, no tuvieron esa plaga de ratones, no tuvieron tumores. Pero apenas pasaron el arca a ese lugar, comenzaron a sufrir consecuencias. Ahora, démosle una connotación para este tiempo, porque eso pasó ya hace unos miles de años atrás. Sin embargo, Dios ha prometido que su presencia va a estar en este tiempo en su iglesia. Vienen días, dice el profeta Joel, en los cuales haré que mi espíritu esté en cada persona. La presencia de Dios en cada persona. Vienen días. Esos días llegaron después que Jesucristo es levantado. Dice que murió, resucitó, pero dice, enviaré mi espíritu, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saben que el Espíritu de Dios es la presencia de Dios en nosotros. Hemos tomado en cuenta que el Espíritu de Dios es Dios en nosotros. Está la presencia de Dios en nosotros, pero vean, y presta atención acá. En medio de un pueblo pecador, llevaron el arca que representaba la presencia de Dios y trajo malestar, dolor, sufrimiento, muerte y plaga sobre ese pueblo. O sea que al parecer la presencia de Dios en los que están haciendo lo malo, no siempre, pero sí
normalmente va a traer consecuencias. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué le dice eso a usted hoy? Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor, Dios, Rey, Salvador, y queremos practicar el pecado de una forma libre, como lo hacíamos antes, esto va a hacer que la presencia de Dios traiga consecuencias para nosotros también. Dice la palabra, allá finalizando el Nuevo Testamento, dice, hay muchos debilitados y hay muchos enfermos entre vosotros. El mismo apóstol Pablo, eso lo escribe en Corintios, 1 Corintios 11, dice, ustedes vienen a tomar la cena del Señor y a participar de la cena del Señor, pero cada uno está buscando el deseo de su corazón. Cada uno está buscando hacer lo que él bien quiere. Y cada quien quiere andar por su camino y vienen y dicen, no, participamos de la cena del Señor. Y aquí nos llama el Señor la atención porque dice, el pan que nosotros comemos, que compartimos, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted y yo espiritualmente, cada uno quiere andar por el lugar que bien le parece, no tenemos la comunión que el Señor quiere que tengamos. Y dice, cuando van a tomar el vino, muchos se embriagan. O sea que había personas que estando en el Evangelio, participando de la iglesia, se embriagaban y algunos tal vez eran borrachos. Y entonces, y aún así venían a la iglesia, sí, aquí venimos a tomar la cena del Señor y a compartir con los hermanos. Y tenemos comunión con la sangre de Cristo. Entonces Pablo dice, por estar en esta condición, muchos están debilitados, muchos se han muerto, muchos están enfermos. Escuchen, porque la presencia de Dios, cuando andamos en lo malo, trae debilidad, trae muerte y trae consecuencias. Sin embargo, el pueblo de los filisteos se dieron cuenta que desde el día que ellos tomaron el arca, vinieron muchos males sobre ellos. Enfermedad, muerte y plaga. Eso vino sobre el pueblo de los filisteos por tener la presencia de Dios sin dejar ellos de practicar sus pecados. Entonces ellos le consultaron a sus adivinos y le consultaron a sus personas y le dijeron, ¿qué podemos hacer para devolver el arca? Y les aconsejaron y le dijeron, bueno, por cada uno de los reyes, de los príncipes de los filisteos, hagan un tumor de oro, un tumor grande así, de oro. Habían 5 príncipes filisteos, hicieron 5 tumores. Y por cada ciudad de los príncipes, hagan un ratón de oro, que era la plaga que estaba minando. O sea que estos ratones y la plaga de los tumores tenían una correlación. Hicieron ese montón de ratones, con los 5 tumores de oro, los metieron en un cofre, buscaron 2 vacas que estaban amamantando ahí, unos becerros, hicieron un carro nuevo, pusieron el arca ahí, y ellos dijeron así, si el arca de Dios, que está puesta en ese carro nuevo, las vacas se dirigen a Betseme, que es una ciudad de Israel, y se van sin desviarse a ningún lado, todo lo que nos pasó aquí fue por causa del arca de Dios que estaba aquí, el arca del pueblo de Israel. Pero si las vacas se desvían y se van para otra parte, entonces fue una casualidad, algo del destino, una plaga, alguna cosa extraña que pasó aquí. Pero apenas soltaron las vacas y encerraron los becerros por allá, las vacas se dirigieron derechito, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, hasta Betseme, la ciudad del pueblo de Israel. Y los filisteos, los príncipes, iban siguiendo. Y todos salieron convencidos. Fue Dios, el Dios de Israel, quien envió la plaga sobre nosotros por tener su presencia en medio nuestro. La presencia de Dios en medio de un pueblo pagano no les trae bendición, sino que les trae juicio, les trae castigo. Y este pueblo lo experimentó en carne propia. Entonces, hay un versículo aquí en 1 de Samuel capítulo 6, el versículo 6, casualidad 6:6, dice así: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón?
su corazón, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Entonces, estos son los consejeros que le están diciendo a los príncipes de los filisteos que envíen el arca ya al pueblo de Israel, porque si no, ellos van a perecer, así como sufrió el pueblo de Egipto, ellos también van a sufrir. O sea, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y como Faraón? Y el Señor nos dice hoy, y le recuerda a la iglesia, no endurezcáis vuestro corazón. Por ahí está el versículo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz que dice que tenemos su presencia en nosotros y teniendo su presencia debemos esforzarnos por apartarnos de lo malo, porque si no nos apartamos de lo malo, entonces se cumple lo que dice Pablo en 1 Corintios 11. Hay muchos debilitados, muchos enfermos y muchos muertos. Así dice Pablo. Ustedes quieren participar de las cosas del Señor, pero si tienes el corazón duro y no te apartas de lo malo, si vas a tras el deseo de tu corazón y no el deseo del corazón de Dios, si no tienes comunión con la sangre de Cristo y no tienes comunión con el cuerpo de Cristo, dice, muchos están debilitados, muchos enfermos y muchos duermen. Y cuando habla de dormir, no es que están en una cama, sino que están muertos. La presencia de Dios, mis hermanos, es una realidad en nosotros, la iglesia de Jesucristo. Amados, si los días de Ananías y Zafira, o lo que sucedió con Ananías y Zafira, se manifestase en este tiempo, serían muchos los muertos, muchos los que caerían en la iglesia o caeríamos en las congregaciones muertos por causa de tener ese corazón duro que no quiere definitivamente apartarse de lo malo. Pero Dios tiene gracia y Dios tiene misericordia. Dios tiene amor para con nosotros. Y cuando hablamos de un tema en el mensaje, bendición sobre tu casa, quiere decir que Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tus hijos, Dios quiere bendecirnos. Y como Dios quiere bendecirnos, dice, prolongo mi misericordia, extiendo mi misericordia. Y cuando tú y yo queremos comprender esa misericordia de Dios, entonces lo que tenemos que hacer, echamos un vistazo arriba a los cielos, miramos los cielos y decimos, oh, qué grandes son los cielos, pero la misericordia de Dios es más grande. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Vea que con este pueblo Dios actuó de una forma dura, con el pueblo de los filisteos, pero cuando el arca llegó a Beth-Semes, ahí a la ciudad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, donde el arca debe estar, sucedió algo ahí en Beth-Semes que marcó un hito para el pueblo de Israel, y yo creo que el corazón del pueblo de Israel, por primera vez en cientos de años viviendo una vida diferente, sintió temor. Dice la palabra de Dios así: trajeron el arca hasta Beth-Semes. Si las vacas se detuvieron ahí en Beth-Semes, ahí sacrificaron las vacas, ofrecieron el holocausto, el pueblo se regocijó, cantó, alabó, adoró. Pero miren lo que hizo, escuchen, porque viene el detalle. Se asomaron al arca. Ay, ¿qué será lo que tiene el arca? Y no se asomó una persona, ni dos, ni tres, sino cientos y miles de personas se asomaron a ver qué había en el arca. Y eso estaba prohibido por Dios. Dios no le había dado permiso al pueblo para estar mirando ahí la vara de Aarón, las tablas de la ley o el maná, que eran las cosas visibles que se podían ver. Sino que como el arca representaba la presencia de Dios, entonces Dios no les dio permiso para que se asomasen a ver dentro del arca. Y dice la palabra de Dios, el versículo 19, estamos en el capítulo 6 de 1 de Samuel, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad.
En 7 meses que el arca estuvo en el pueblo de los filisteos, no murieron 50,000 personas. Sí murieron y estuvieron enfermos y vieron las plagas y todo eso. Pero prácticamente en un día, ahí en Betseme, o en un espacio de tiempo corto, murieron 50,000 personas. 50,000, 70 personas. ¿Usted tiene idea de una muerte de 50,000, 70 personas? Son 50,000, mi hermano. Si ojalá uno pudiera parar 50,000 personas, pero vean nada más 10,000 personas en un estadio, y te dicen, hay 10,000 en el estadio, hay 20,000 en el estadio. Hay estadios hoy en día de fútbol que tienen capacidad para 50,000 personas. Imagínense para esas personas muertas en un día. ¿Por qué? Porque se pusieron a mirar en el arca de Jehová y el pueblo lloró, lamentó en pos de Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque esos somos nosotros. Los que cuando pasa algo no decimos, porque eres justo, pasó. No, ¿por qué? Dame otra explicación. Yo necesito entender, yo necesito saber. Dice la palabra de Dios así: 50,000, 70 personas murieron. Y dijeron los de ese pueblo, ahí de Betseme, esa ciudad: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Quién puede estar en presencia del Dios Santo? ¿Saben qué, mis hermanos? Usted y yo podemos estar en presencia de Dios, pero no por su justicia, no porque usted es súper santo y yo soy súper santo, y porque andamos así y miramos derechito y no miramos para acá ni para allá. No, usted y yo podemos estar en la presencia de Dios, porque en el momento que Jesucristo está ahí en la cruz, dando su vida por usted y por mí, Él se pone en representación suya delante de Dios. Y cuando Jesucristo está representando la humanidad, ahí en la cruz dice la Biblia que ese lugar santo donde era colocada el arca, el lugar santísimo, donde era colocada el arca de Dios, había un velo, que nadie pasaba ese velo para entrar a ese lugar. El sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar, y no asomarse al arca, sino entrar al lugar santísimo. Un momento, un solo día, una vez al año. El sumo sacerdote. Pero cuando Jesucristo está en la cruz, ese lugar santísimo donde estaba el arca, dice que ese velo que estaba puesto ahí fue rasgado de arriba a abajo. O sea, usted agarra una cortina y usted, si la quiere romper, la rompe de abajo hacia arriba, porque usted no es que se sube allá para rasgarla, no, sino que la cortina se rasga de abajo hacia arriba. Nosotros lo hacemos así, pero ese día fue Dios quien abrió el lugar santísimo para usted y para mí. ¿Por qué? Porque alguien se puso delante de usted y alguien se puso delante de mí. Se llama Jesucristo. Por eso usted y yo hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Y dice que cuando llegamos al trono de la gracia, al lugar donde está el lugar santísimo, ahí alcanzamos gracia y misericordia cuando necesitamos ese auxilio del reino de los cielos. Pero solo lo podemos hacer porque Jesucristo va primero delante de nosotros, en representación de nosotros. Y cuando el Padre ve que usted entra al lugar santísimo, no lo mira directamente, sino que ve a su Hijo, a Jesús, que le representa a usted y me representa a mí. ¿Quién podrá estar en el lugar santo? ¿Quién podrá subir al lugar santísimo? ¿Quién estará por nosotros delante de Dios?, se preguntó el pueblo después de ver que 50,000 personas murieron. Y entonces tomaron una decisión. Dijeron: no queremos que el arca de Dios se quede en Betseme. Vamos a hacer una cosa: enviemos el arca a Kiriajerim. Allá en Kiriajerim, dice, llevaron el arca de Jehová en el capítulo 7 y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Escuche y preste atención. Desde el día que llegó el arca a Kiriajerim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Saben qué? Nosotros, los seres humanos, somos buenos en eso de quejarnos.
Imaginen una ciudad completa, un año quejándose, Señor, fueron 50,000, se fue mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío, mi primo, mi hermana. Y pasaron 2 años y seguían quejándose, 3 años se quejaban, y 4, y 5, y 10, y 15, 20 años. 20 años el pueblo lamentándose que por qué Dios mató a 50,000, 70 personas de su pueblo por simplemente mirar el arca. Por simplemente mirar. Es que no era simplemente mirar, sino que ya Dios había establecido normas para cómo debía comportarse el pueblo de Israel, y ninguno, solamente un sumo sacerdote que era ungido y que primero tenía que ofrecer un sacrificio por sí, después ofrecía un sacrificio por el pueblo, y después que se santificaba al pueblo y hacía un proceso largo. Era que un día al año entraba a ese lugar santísimo, no a mirar el arca, sino: Señor, aquí estoy en tu presencia en representación del pueblo que me escogió. Y ahí es simplemente ruego por el pueblo, bendiga al pueblo de Israel, pero no era que mirando el arca, imaginemos que este es el teclado del arca, no era que, Señor, no, sino ahí con mucho respeto, mucha reverencia. ¿Y sabe qué? Ese sacerdote cargaba unas campanitas aquí en el pie, y él tenía que estarse moviendo así para que la gente entendiese que él estaba vivo. Y le amarraban una cuerda ahí en el pie, por si acaso caía muerto ahí en el lugar santísimo, nadie entraba a sacarlo, sino que con la cuerdita, cada vez que escuchaba que caía un sumo sacerdote, y lo sacaban. Estaba mal, se murió porque estaba mal con Dios, no se santificó como debía. Entonces dice que en la casa de Abinadab 20 años estuvo el arca. Pasan estos 20 años y ahí es donde llegamos a donde comenzamos la lectura esta mañana, que David quiere llevar el arca de la casa de Abinadab a su ciudad, a la ciudad de David. Entonces, David, después que el arca ha estado por allá en la casa de Abinadab 20 años, dice: no, traigamos el arca aquí a mi ciudad, porque yo siempre estoy consultando a Dios, y necesito que esa arca esté en la ciudad del rey y que yo pueda tener acceso rápido, cercano, y siempre pueda consultar a Dios. Y mira el proceso de David. Toma la decisión, escoge un montón de personas, alrededor de 30,000 personas, sus soldados y todo, y dice: vamos a llevar el arca de la casa de Abinadab hasta allá, hasta la ciudad de David. Pero en el versículo 6 de primera de Crónicas, capítulo 13, donde leímos, dice que el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. O sea, esa arca era tan importante porque cada vez que consultaban a Dios era como que una respuesta salía de ese lugar. Entonces ellos tenían como ese centro de consulta, y no era que venían por cualquier cosa, sino que cuando iban a una batalla, sobre cualquier situación importante, ellos siempre consultaban a Dios, pero iban donde estaba el arca de Dios, y solo el sacerdote, no la persona directamente, el sacerdote preguntaba: Señor, el rey me envía por esto, el rey consulta esto, y así era que se manejaban las cosas con Dios. No cualquier persona se presentaba, pero mire qué bueno es Dios, que cualquiera que reciba a Jesucristo como Señor, Dios, Rey y Salvador, puede llegar al lugar santísimo, estar en la presencia de Dios, consultar a Dios directamente, y no necesitamos un sumo sacerdote o un mediador, sino que directamente nosotros podemos expresar delante de Dios nuestras inquietudes, nuestras consultas. David necesitaba un sumo sacerdote, todos los reyes de Israel necesitaron un sumo sacerdote para que consultase a Dios. Pero nosotros no necesitamos que alguien consulte por nosotros. Ay, hermano pastor, pregúntele a Dios que si me van a subir el sueldo este año. Pregúntale tú. Hermano pastor, pregúntele a Dios si me voy a casar. Ahora tú puedes preguntarle a Dios. Hermano pastor, pregúntele a Dios si me voy a sanar. Tú puedes preguntarle a Dios. Porque tenemos libre entrada al lugar santísimo. Porque Dios nos ha bendecido a nosotros, la iglesia, con su presencia en nosotros a través de su Espíritu Santo.
Entonces, cuando David va llevando el arca para su ciudad, dice que comienza y hace como una gran fiesta en medio de ese caminar. Todos los instrumentos, es decir, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas, están ahí todos tocando ahí con mucha euforia, mucho gozo, mucha alegría. Y dice que David va danzando y está muy alegre, está muy contento, y el arca la va llevando ahí. Y comisionaron a 2 hijos de Abinadab. ¿Sí se acuerda de quién era Abinadab? Abinadab es el hombre que llevaron el arca a su casa, y dice que su hijo Eleazar lo apartaron o lo ordenaron como sumo sacerdote para que él atendiese todo lo referente al arca. Pero tenía otros 2 hijos que eran Uza y Ahión. Cuando David lleva el arca, no viene Eleazar, que es el sacerdote encargado del arca. ¿Por qué? Pregúntese y deténgase ahí. No vino Eleazar. ¿Qué estaría haciendo Eleazar? No sabemos. De repente se había comprado algún camello nuevo y lo estaba estrenando. O alguna hacienda o qué sé yo. Lo cierto es que ese día Eleazar no salió, y debía haber salido. Pero los otros 2 hijos de Abinadab, Uza y Ahión, dijeron, bueno, nosotros vamos. Y Ahión iba delante del arca ahí con los 2 animales, y el otro iba al lado del arca, Uza. En un momento los animales tropiezan y se mueve así la carreta donde llevan el arca, el carro nuevo que hicieron, y Uza hizo esto, miren, un gesto inocente, sencillo. Tocó el arca. Solamente la tocó, no se asomó, no miró dentro, no, simplemente la tocó. Y en ese momento Dios se enciende en ira, lo hiere y muere. ¿Qué hizo? Toca el arca. Nos preguntamos, ¿por qué Dios le quita la vida a Uza? A David le dolió mucho. ¿Por qué Dios hiere a este hombre y muere? El hijo del hombre donde el arca estuvo 20 años. Murió en un instante simplemente porque intentó de que no se cayese el arca, de sostenerla. Aparentemente está haciendo algo bueno, ¿va? Pero escuchen, el hombre que había sido ordenado como sacerdote para ministrar en el arca, que tal vez cuando estaba el polvo sobre el arca, le quitaba el polvito, y Dios no le hacía nada porque él ya había sido ordenado, porque era de la tribu de Leví, y era Eleazar, pero Eleazar no estaba ahí. Uza no había sido ordenado como sacerdote. Ahora, ¿qué condición espiritual tenía Uza? No sabemos, tampoco podemos especular y decir, no, que Uza andaba en esto o en aquello, no. Algo pasó ahí en Uza, que Dios dijo, tú no puedes tocar esta arca, porque tú no has sido ordenado para esto. El hermano de él tal vez sí podía, Eleazar, pero no estaba ahí. Dios hiere a Uza, y cuando David pone Pérez Uza, es decir, quebrantó Dios a Uza, mató a Uza. Y a David le dolió mucho, pero lo interesante aquí es que con David pasa lo mismo que pasó 20 años antes con todo el pueblo de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes se llenó de temor y dijo, ¿quién podrá estar delante de Dios? Y David dice lo mismo. Las mismas palabras que dice aquel pueblo 20 años atrás. Dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer el arca a mi casa? O sea, yo también soy pecador. Yo también soy pecador. Y nos preguntamos usted y yo hoy, ¿cómo es que la presencia de Dios está conmigo si yo soy pecador? Si de vez en cuando me lanzo una mentira, si de vez en cuando defraudo en algo, si de vez en cuando me lleno de malos pensamientos, si de vez en cuando echo esas miradas que yo sé que no debo estar. O sea, ¿cómo es que la presencia de Dios está conmigo y yo peco? ¿Sabe cómo? Porque Jesucristo es quien toma su lugar y quien toma nuestro lugar para que esa presencia pueda estar en usted y en mí. El Espíritu Santo no se aparta de usted ni se aparta de mí, porque Cristo toma su lugar y toma mi lugar.
Y por eso que Él permanece fiel. Porque en sus pecados y en mis pecados, Cristo se muestra al Padre como el sacrificio. Y entonces dice, yo soy el sacrificio por esos pecados. Yo pagué por eso. Mi vida di por eso. Mi sangre derramé. Y es por eso que la presencia de Dios permanece en los hijos de Dios, aun cuando los hijos de Dios seguimos pecando y practicamos o hacemos el pecado. Permanece porque Cristo toma nuestro lugar. Mi hermano, mi hermana, si Jesucristo no tomase su lugar y mi lugar, hace rato que la presencia de Dios se hubiese apartado de nosotros. Pero no se aparta, es porque Él toma nuestro lugar. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y usted dirá, ¿y cargó el pecado de hoy? Sí. Y el de ayer sí. Y sus pecados de mañana también. Con esto usted querrá decir o le pasará por la mente, si Cristo ya cargó mis pecados de mañana, hoy puedo pecar tranquilo porque ya Cristo lo cargó. Pero que peque tranquilo, que tranquilamente va a recibir consecuencias del pecado. Así. Porque yo no le puedo decir a usted que no peque, ¿no? Si usted quiere pecar, peque tranquilamente. Y la presencia de Dios no se va a apartar, pero tranquilamente va a recibir consecuencias de sus acciones. Porque ¿cuántos tranquilamente dijeron, no, acostémonos, no pasa nada? Y 6 meses después habla la hermana Barrigona, ahí sí pasó algo. ¿Vieron consecuencias, mis hermanos? Entonces, el Señor hoy nos dice esta parte bastante importante. La presencia de Dios no se aparta de nosotros porque Cristo ha tomado nuestro lugar. Y Él nos llama cada día a arrepentimiento. Usted lee 7 cartas de Apocalipsis y el 5 dice, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Por la misericordia de Dios no nos consume, pero Él dice, arrepiéntete que yo te perdono. Arrepiéntete, ya te he perdonado. Y nos sigue llamando hoy a arrepentimiento a la iglesia. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, o sea, la iglesia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos nosotros procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Su presencia no se quita, pero Él dice, soy paciente, estoy esperando que te arrepientas, tengo paciencia. Y Dios pacientemente sigue esperando por nosotros. Y usted dice, sí, de verdad que Dios es paciente, porque este año yo no fui para la iglesia y Dios ahí fiel conmigo, ¿sí? Porque Él es paciente. Y este año yo no hice nada por el Señor y Dios dice, no, yo tengo paciencia. Anímate para este año que viene y haz algo. Pero Dios sigue teniendo paciencia. Ahora, vemos esta parte también muy interesante. Dice, David no trajo el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa un periodo cortico, escuchen, 3 meses. Tuvo 7 meses con los filisteos y pasaron roncha. Tuvo unos días nada más en Betseme y murieron 50.070 personas. Tuvo en casa de Abinadá 20 años y no dice que pasó nada interesante en la casa de Abinadá. ¿Sí se dio cuenta? 20 años estuvo en la casa de Abinadá, ungieron al hijo de Abinadá como sacerdote para ministrar el arca. 2 hijos de él también estaban trabajando ahí en las cuestiones del Señor. Mas sin embargo no dice, y bendijo Dios la casa de Abinadá, porque el arca estuvo en su casa estos 20 años. ¿Qué me dice eso a mí y qué le dice a usted? Al parecer la presencia de Dios está en algunas personas y no marca una diferencia. ¿Sí se ha dado cuenta? Y hay personas que tienen unos días de haber llegado a Cristo y parece que todo se ve la presencia de Dios y se ve que la persona quiere servir y se ve que la persona quiere trabajar para Dios. Yo he conocido personas que llegan a Cristo y ya los primeros días esas personas están activas
Un hermano aquí, colabora allá, y te lo ve predicando y lo ve haciendo, y crecen, en menos de un año. Uno que ya tiene 30 años dice, en menos de un año ya está por encima de mí. Recuerdo una oportunidad, llegó un joven a la iglesia, recibe a Cristo, a mí me tocó discipularlo, y un año después era mi pastor. ¿Y por qué? ¿Y por qué si yo fui el que lo discipulé? Pero era mi pastor, y yo lo respeté como pastor, y lo tuve como casi 2 años como pastor. Después se fue a otra iglesia, bueno, pero casi 2 años fue mi pastor, habiéndolo conocido cuando recibió a Cristo y habiéndolo discipulado. Entonces, Abinadab, 20 años la presencia de Dios en su casa, y no cambió a su familia, no cambió la vida de Abinadab, sino que parece que fue la presencia de Dios pasiva en la vida de una persona. En la iglesia de Jesucristo en este tiempo, la presencia de Dios se está manifestando de una manera pasiva, como Abinadab, y no está marcando una diferencia. Pero llegó el arca a la casa de Obed-edom 3 meses, y escuchen porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom, dice la familia, no solamente con él, en su casa, en la casa de Obed-edom, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Bendijo la casa de Obed-edom. O sea, bendijo a la esposa, bendijo los hijos, bendijo los nietos, sobrinos, sus familiares cercanos, pero bendijo la tierra de Obed-edom. Bendijo la producción de la tierra en la casa de Obed-edom. Bendijo los animales que había en la casa, y la crianza y multiplicación de los animales se vio que fue de una manera grande en 3 meses. Bendijo Dios toda la familia de Obed-edom, pero todo lo que tenía. O sea, yo me imagino que cuando los zancudos pasaban por ahí cerca de la casa de Obed-edom, decían, no, ahí está la bendición de Dios, vámonos para allá, para otra casa. Ni los zancudos, ni los coquitos, ni las chinches, ni siquiera las pulgas pudieron tocar los perros que había en la casa de Obed-edom. Porque Dios bendijo a Obed-edom, a su casa y a todo lo que tenía. Y una pulga no podía estar ahí sacándole sangre a uno de los perritos de Obed-edom. Amado, Obed-edom hizo algo que no hizo Abinadab. Obed-edom tiene que haber hecho algo diferente de lo que hizo Abinadab en 20 años. Y no creo yo que Obed-edom investigó cómo se comportó Abinadab. Simplemente que para Obed-edom, cuando llegó el arca a su casa, él dijo, aquí está la presencia de Dios. Yo me imagino la humillación grande de Obed-edom. Y la familia de Obed-edom comprendieron cuán grande era lo que tenían en su casa, que todos tenían una entrega total para Dios, en mente, corazón y espíritu. Esta familia de Obed-edom marcó una diferencia en su entrega para Dios. Marcó una diferencia que Dios decide bendecir no solo a Obed-edom, sino a toda su familia y a todo lo que tiene. El burro en el cual tal vez Obed-edom se montaba, ese burro está más sano que cualquier burro. Y si tenía una mula, pues era la mejor mula. Y todos sus animales, eso era lo mejor de lo mejor. En la cría de sus animales, ninguna cría nacía muerta. Todo fuerte y sano. Porque Obed-edom tenía una entrega total para Dios. Porque su familia también se entregó. Porque Obed-edom quiso agradar y reconoció cuán importante es la presencia de Dios en su vida, en su casa. Amados, hoy Dios nos llama a nosotros, la iglesia, a reconocer cuán importante es que la presencia de Dios esté con nosotros y le demos el debido respeto, reverencia y consideración. Nosotros estamos llamados hoy de parte de Dios a darle reverencia, respeto y consideración
a la presencia de Dios en nosotros. Cada vez que usted vaya a hacer algo malo, acuérdese, la presencia de Dios está conmigo. Y al Señor voy a hacer esto malo. Y nos cuesta hacer algo malo cuando reconocemos que su presencia está con nosotros y en nosotros. Y dándole el debido respeto, nosotros podemos recibir esto que recibió Obed-Edom. Que no solo nosotros somos bendecidos con salvación y vida eterna. Dice en el libro de Hechos 16:31, el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que le hablaron la palabra al carcelero, a su esposa, a su familia y a todos los que estaban en su casa. Y todos recibieron la palabra, creyeron y los bautizaron y el Señor les salvó. En verdad, mis hermanos, una entrega de nosotros, como la entrega del carcelero, como la entrega de Obed-Edom y su familia, genera consecuencias positivas a favor de nuestra familia. Solo que, como hijos de Dios, tenemos una entrega como Abinadab. 20 años la presencia de Dios en su casa y no marcó una diferencia. 3 meses en la casa de Obed-Edom y la bendición, todo el mundo tenía que decir, oye, ya yo como que voy a decir, pedir que me traigan el arca también para la casa mía. Porque vieron que Obed-Edom, Dios le bendijo grandemente. Y cuando ellos se preguntaron, ¿quién puede estar delante de la presencia de Dios? El salmista dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, no ha jurado con engaño, él puede estar en la presencia de Dios. Pero hoy el Señor nos dice, no como el salmista, el que ha recibido a Jesucristo como Señor, Dios, Rey, Salvador, puede estar en la presencia de Dios. O sea, la iglesia, nosotros sus hijos, podemos estar en la presencia de Dios, porque no nos presentamos con nuestra justicia, sino que nos presentamos con la justicia de Cristo. No llegamos a su presencia y dicen, mira, aquí estoy yo, José Castro, el pastor de la iglesia. No, Señor, por medio de tu Hijo, estoy en tu presencia. Por medio de Jesús me presento delante de ti. No porque tenga un cargo, no porque tenga autoridad, sino porque Jesucristo está delante de ti primero que yo y Él me representa. Veía un video en TikTok de unas personas que llegaron al cielo y los hacían ponerse en una balanza, en un peso. Y entonces había una parte del peso donde dice, la parte verde, que es positivo, entra al reino de los cielos. Y llegaban muchas personas con mucha justicia y se levantaban y apenas movían la aguja de ese peso. No, pero llegaban muchos, mire, yo hice muchas obras buenas en la tierra y todo, y un poquitico se movía la aguja, negativo, no puede entrar. Y no puede entrar y así. Llegó uno hoy y era el que no trajo nada. Ni siquiera trajo un libro de su vida, ni de sus buenas acciones, ni de sus oraciones, ni de nada. Sino que así, sin nada. Y se presenta y se va a subir en el peso y dice, bueno, súbete en el peso para saber si puedes entrar al reino de los cielos. Y ya va. Y entonces llamó a su amigo. Y entonces sale Jesús en el video ese, y Jesús se subió en el peso. Y ¡pam! Casi revienta la aguja. Y entonces dice, Él se sube por mí. Y entonces le dijeron a aquel que llegó sin nada, pase, porque Él se subió por ti. El que hace que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos es Jesucristo. Si tuviésemos un lugar donde nosotros nos levantasen para que nos pesen o nos midan para saber si somos aptos para el reino de los cielos, todos nosotros estaríamos destinados al infierno. Pero si existiese ese lugar, cada vez que vaya uno de nosotros allá a presentarse en ese lugar con Dios, el que se va a medir y el que van a pesar es a nuestro Señor Jesucristo y nos dirán a nosotros, pase, porque Él se levantó, Él se puso ahí en el peso por ti, Él se midió por ti, Él se entregó por ti. Y Dios, a quien mira para dejarnos entrar al reino de los cielos, no es a usted, no es a mí, mira a Jesucristo que nos representa, que toma nuestro lugar. Amén. Vayamos un momentico para que culminemos esta parte de Obed-Edom, cómo Dios bendijo su casa y todo lo que tenía.
Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice así: los hijos de Obededom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Zacar, el octavo Peutai, porque Dios había bendecido a Obededom. Porque Dios había bendecido a Obededom. Aquí están eligiendo a personas que van a servir en el templo. Escuchen, echaron suerte para servir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Y la primera suerte cayó sobre Asaf. Pero en esa suerte que echaron también, escogieron a la familia de Obed-Edom, a sus hijos, para que ellos sirviesen en el templo. Dice el versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Todas estas personas fueron escogidas para servir en el templo. ¿Qué pasó con la bendición que recibió Obed-Edom en 3 meses que tuvo el arca en su casa? Esa bendición se extendió. Los hijos de los hijos, y, o sea, los hijos de Obed-Edom, sus nietos, sus bisnietos, su generación, dice, eran hombres robustos, fuertes, o sea, vigorosos, personas que resaltaban. ¿Pero era por qué? Porque ellos querían servir a Dios. Porque Obed-Edom dispuso a servir a Dios. Y sus hijos quisieron servir a Dios como su padre. Y fueron escogidos. Y entonces comenzamos con una persona y una casa, una familia. Y aquí ya conseguimos 62 personas. O sea, la generación. Las generaciones de Edom siguieron sirviendo. Pero solo 3 meses nada más estuvo el arca. Escuche, porque desde el día que Jesucristo llegó a nuestros corazones, la presencia de Dios está en nosotros. Y debemos meditar en esta mañana. ¿Será que yo soy como Abinadab? ¿Tengo la presencia de Dios de una manera pasiva en mi vida? ¿O será que quisiese ser como Obed-Edom? Que la presencia de Dios se manifieste en mi vida, en mi familia, en mi casa y en todo lo que tengo de una manera activa. Creo que el deseo de nosotros es que la bendición de Dios no sea pasiva, sino activa. No solo que los demás la vean, sino que yo mismo, nosotros mismos, digamos gracias, Señor, porque es tu presencia quien hizo posible que este año yo tuviese un carro. Porque es tu presencia quien hizo posible que tuviese una casa. Porque es tu presencia que hizo posible que yo tuviese este empleo. Porque es tu presencia que hizo posible que mis hijos entraran a la universidad. Porque es tu presencia la que hace posible que mis hijos tengan un buen empleo. Porque es tu presencia que hace posible que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos tengan salud, tengan vida, tengan fuerza, tengan vigor, estén sanos. Mientras que otros nacen enfermos, tú has dado gracias a mi familia por tu presencia y les has prolongado vida, fuerza y salud. Hermanos, reconozcamos, es la presencia de Dios quien trae bendición para nosotros, para nuestra familia, porque Dios es tan maravilloso que no se conforma con bendecirnos a nosotros nada más porque su presencia está en nosotros a través de su Espíritu, sino que aunque nuestros hijos o familiares cercanos no hayan dado el paso de fe, Él les guarda, los libra, los bendice y aún trabaja con ellos de manera que no entendemos, pero que Dios está haciendo algo. Porque podemos ver situaciones difíciles en ellos, pero algo está haciendo Dios para que ellos también tengan la presencia de Dios en sus vidas a través del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios por esa presencia. Amén. Padre bueno, te adoramos, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y agradecemos, Señor, porque la presencia tuya está en nosotros por medio de tu Espíritu, desde el día que Jesucristo llegó a nosotros como Señor, Dios, Rey y Salvador. Gracias por esta palabra, Señor. Recibe la gloria, buen Dios. Bendice a todo aquel que pueda escuchar esta palabra. Porque no solo los que están hoy en la congregación, sino que aquellos que por internet, Señor, escuchan esta palabra. Tu gracia, tu misericordia les ayude a entender
y nos ayude a todos a comprender su presencia en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, buen Dios. Amén. Bien.